Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir trabajando sobre desarrollo del pensamiento computacional como una manera de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes y ayudarlos a la comprensión de la matemática de una manera experimental. Y en esta ocasión queremos entonces trabajar un poco, revisar la metodología que tenemos para un artículo reflexivo en el que mostramos a los estudiantes de administración de empresas cómo el pensamiento computacional puede ayudarles a aprender matemáticas en cuanto al desarrollo del pensamiento variacional en el curso de matemáticas 1 para administración de empresas aquí en Bajo Cauca, en el campus Caucasia, y como también el mencionarles y mostrarles el cómo trabajar con cuadernos Júpiter editados con este editor Visual Studio Code, o trabajando con el editor en línea Google Colab, por ejemplo. Pueden tener espacios de trabajo interactivo y experimental, y que les facilita también la colaboración entre los estudiantes. Para introducirse también a conocimientos de ciencia de datos con técnicas de Machine Learning. Entonces aquí veamos la metodología. Nos piden enfoque, métodos, muestra, instrumentos, 4 componentes para el material y métodos. Entonces, para la metodología tenemos que nuestra investigación adopta un enfoque cualitativo y descriptivo, utilizando un estudio de caso para analizar en profundidad los procesos y experiencias de los estudiantes. La intervención didáctica se aplicará, se aplicó en realidad este semestre, se aplicó en el curso, en el curso de Matemáticas 1, que en realidad es un curso de precálculo y cálculo, integrando Python como herramienta principal para la introducción a la ciencia de datos y técnicas de Machine Learning, y las actividades y evaluaciones se diseñaron para enfatizar el pensamiento computacional y la resolución de problemas mediante el uso de las librerías mencionadas, minimizando la necesidad de conocimientos avanzados en álgebra. Al menos álgebra, no necesitamos tanta álgebra para resolver modelos, resolver ecuaciones, sino álgebra para modelar, y ya para la solución les propusimos el uso, para la solución de modelos, el uso de calculadoras simbólicas como SymPy asociada a Python, y para la visualización de esos modelos utilizar Matplotlib, Plotly y Pandas para las representaciones tabulares. El enfoque para esta intervención pedagógica se utilizó un enfoque cualitativo de tipo estudio de caso. En este caso, este enfoque se centró en entender y mejorar la enseñanza de conceptos de precálculo y cálculo diferencial para estudiantes de administración de empresas, aplicando una metodología basada en la solución de problemas prácticos y el uso de herramientas tecnológicas como el lenguaje de programación Python y cuadernos Júpiter. Una referencia para el trabajo investigativo fue de Ñaupas. Esta referencia, la cual habla sobre metodología de investigación. La editorial creo que no es Limusa. Nosotros tenemos acá el texto. Voy a verlo aquí en investigación, donde trabajamos esta intervención. Matemáticas 1, referentes. Y en cuanto a metodología de investigación, pues aquí nos aparece como metodología de investigación cualitativa y cuantitativa y redacción de tesis, Humberto Ñaupas, Marcelino Raúl Valdivia Dueñas y Jesús Josefa Palacio Virela y Hugo Eusebio Romero Delgado, ediciones de la U. Entonces esta es ediciones de la U y es la 5ª edición. Entonces aquí ediciones de la U. Entonces aquí ponemos ediciones de la U, ediciones de la U en 2019. Confirmemos que sí sea 2019. Este texto nos aparece
es la quinta edición, bueno, entre Bogotá y México DF. Humberto Ñaupas, metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa y cualitativa y redacción de tesis. Aquí nos aparece, bueno, por acá aparece como 2018, quinta edición Bogotá ediciones 2018, tercera edición en 2013, quinta edición 2018, entonces definitivamente es 2018. Entonces aquí tenemos que este es 2018, Ñaupas, y en los métodos en esta investigación fue que el curso de precálculo y cálculo diferencial se diseñó en torno a los siguientes conceptos clave: números reales, funciones económicas de variable real y valor real, y límites o tendencias de estas funciones, derivada como razón de cambio o velocidad de cambio de estas funciones económicas, y se utilizó un enfoque de aprendizaje experimental e interactivo para facilitar la comprensión de esos conceptos mediante representaciones tabulares y gráficas. Enseñanza del lenguaje algebraico fue una de las partes también de este método. Se enseñó el lenguaje algebraico asociado a funciones económicas con el objetivo de modelar situaciones económicas. No se buscó resolver los modelos mediante métodos algebraicos tradicionales, sino a través de métodos tabulares y gráficos, y de interpretar verbal y simbólicamente estas representaciones. Aunque algunas veces sí se hicieron resoluciones de modelos de manera algebraica. Bueno, no se buscó resolver los modelos mediante métodos algebraicos, en realidad sí se hizo métodos algebraicos tradicionales. Bueno, pues voy a decirlo mejor, como se buscó resolver los modelos mediante métodos algebraicos tradicionales en menor medida. Pues, aquí le voy a poner nombre, pues le dimos mayor importancia a resolver los modelos a través de métodos tabulares y gráficos, y de interpretar verbal y simbólicamente estas representaciones. También trabajamos representaciones tabulares con pandas. La enseñanza de la elaboración de representaciones tabulares de las funciones siguió esta secuencia: elaboración manuscrita de la tabla, luego elaboración con calculadora Casio 570. Esta la utilizamos porque los estudiantes requieren también, además de utilizar herramientas como el computador, también utilizar calculadoras que no tengan acceso a internet y le ayuden mucho en su aprendizaje en experimentación desde un dispositivo de bajo costo, porque en realidad esta calculadora vale alrededor de 120.000 pesos aquí en Caucasia, Antioquia, Colombia. Y entonces le facilita el acceso a esta herramienta tecnológica para experimentar a los estudiantes, y además la puede sacar en las evaluaciones, mientras que en las evaluaciones como los parciales escritos es muy frecuente que no se le deje sacar ni celular ni computador. La elaboración de la tabla como DataFrame utilizando la librería Pandas de Python, también para esas representaciones tabulares de las funciones. También se hicieron representaciones gráficas. Esta ya con la enseñanza de la representación gráfica de las funciones económicas se realizó en dos etapas: elaboración manuscrita con el método de trazado de puntos a partir de la tabla de la función, y el trazado del gráfico de la función utilizando la librería Matplotlib de Python. Entonces, el método de trazado de puntos y también el método gráfico utilizando Matplotlib, o aquí también utilizamos, en realidad también utilizamos Plotly, y hay Python widgets, y hay Python widgets porque le permite hacer gráficos interactivos que tienen deslizadores. Matplotlib para gráficos estáticos, Plotly para gráficos que facilitan la lectura al poder usted desplazarse por el gráfico y poder en cada punto ver la información asociada a cada punto del gráfico en tiempo real. Es un gráfico interactivo el que nos da Plotly, muy bueno,
y el Python Widget, como les decía, que nos da deslizadores. La muestra estuvo compuesta por estudiantes de administración de empresas, en realidad alrededor de 15, por 15 estudiantes de administración de empresas del campus Caucasia de la Universidad de Antioquia. Esos estudiantes participaron en el curso de Matemáticas 1 para Ciencias Económicas, utilizando como texto guía el material de Lina Grajales. Aquí le vamos a la referencia, es de 2020. Miremos si lo tenemos como de 2020. Yo aquí tengo, creo que es uno de 2015. En realidad ese fue el que utilicé. Entonces vamos aquí a docencia. Bueno, también en la investigación, en esa carpeta están esos referentes, aunque nosotros lo asociamos a el curso también de cálculo que se le da no solamente a los de administración, sino también a muchos otros estudiantes de la universidad. Entonces aquí, bueno, Grajales, es 2015 el que yo tengo. Entonces aquí aparece Matemáticas 1 para Ciencias Económicas de Lina María Grajales Vanegas, Camilo Ernesto Restrepo Estrada y Sergio Iván Restrepo Ochoa y Félix Ruiz de Villalba. Y aquí tenemos, bueno, aquí en donde nos confirma el año de edición. Autores, Matemáticas 1, está el ISBN y primera edición, María Luisa Valencia Duarte, diseño y cubierta de Cristina Yepes Pérez y diseño, diagramación y digitalización, editorial Vieco SAS, impreso en Colombia, prohibida su reproducción, pero no nos aparece como qué año. Aquí parece ser que no aparece como el año, que aquí en el nombre me aparece 2015. De pronto en el repositorio de la Universidad de Antioquia, donde lo pueden obtener, pues revisemos. Entonces Matemáticas 1 para Ciencias Económicas, entonces aquí nos vamos al repositorio de nuestra Universidad de Antioquia y él nos dice que es 2015, fecha de publicación 2015. Entonces aquí ya podemos confirmarlo. Entonces cambiar acá en nuestro texto que en realidad la que utilizamos nosotros es la versión del libro de 2015 de Lina Grajales. Y pues cuadernos Júpiter. Bueno, otros instrumentos que utilizamos fueron los cuadernos Júpiter. Se emplearon cuadernos Júpiter alojados en GitHub para proporcionar a los estudiantes recursos interactivos y experimentales. Estos cuadernos incluían ejemplos prácticos y ejercicios relacionados con los conceptos del curso. Acá yo siempre como que pienso, cada vez que hablo de estos cuadernos Júpiter, en cómo justificar su uso, porque los estudiantes pues utilizan herramientas para hacer cálculos como GeoGebra en línea, GeoGebra, y otras herramientas como Symbolab. Entonces aquí te lo voy a mostrar, y como tratando de uno justificar, bueno, pues y qué diferencia hay con estas que también hacen cálculo. Y bueno, una de las primeras es que los cuadernos Júpiter tienen integralidad. Lo que pasa es que GeoGebra tú puedes hacer una visualización gráfica esencialmente, muy utilizado al darle la representación algebraica de una función. Aquí te voy a mostrar, por ejemplo, como la función y igual a x, que es la función identidad. Aquí te aparece entonces al lado izquierdo la entrada algebraica y al lado derecho la vista gráfica. Pero si quieres hablar de esa función, el texto verbal y el problema asociado a esta función, que puede ser utilizada para algún modelo matemático o algún modelo real, no puedes hacerlo. Entonces no puedes como integrar el lenguaje verbal de contextualización del problema dentro del trabajo de visualización. Entonces esta es una de las primeras diferencias que quiero resaltar sobre GeoGebra y sobre el solucionador Symbolab.
Entonces yo quiero como bueno, pedirle ya a ChatGPT que me entregue pues un cuadro comparativo, sí, mejor a manera de cuadro comparativo. Entonces dame un cuadro comparativo sobre las bueno, sobre las diferencias en que se tienen cuando se utilizan por un lado bueno, a aplicaciones como una que utilizan los estudiantes que les gusta mucho, Excel, Symbolab, GeoGebra, otra que le gusta mucho, otra que también me parece mucho y les recomiendo mucho es Wolfram Alpha. Esta la ponemos como en Capital Letter. En realidad GeoGebra también gusta mucho ponerla en Capital Letter, Geo de geometría y Gebra de álgebra, para ver que es un software que vincula las representaciones algebraicas de los modelos, las funciones matemáticas que graficamos ahí, y su representación geométrica y su representación algebraica, vincula ambos. Symbolab, Excel, Wolfram, bueno, eso es como al grande rasgos. Y por otro lado, entonces utilizan por un lado aplicaciones como Symbolab, GeoGebra y Wolfram, y por el otro cuando se utilizan los cuadernos Júpiter, incluyendo que estos últimos, a diferencia de este último, los cuadernos, bueno, estos últimos, a diferencia de los primeros, ofrecen al estudiante un entorno integral donde puede contextualizar los problemas económicos a modelar a través de líneas de las líneas Markdown que le permiten editar las ecuaciones y funciones con el lenguaje LaTeX, con el lenguaje LaTeX o LaTeX, y que además estos cuadernos le permiten realizar con respecto a Excel, le permiten hacer le permiten obtener representaciones tabulares con pandas en las líneas de código, lo que le va a facilitar que al momento de exponer puede mostrar la contextualización del problema y luego la obtención de la tabla y modificarla en tiempo real en el mismo cuaderno, mientras que eso no se puede hacer
en Excel, porque él no tiene también para líneas de texto, o no se acostumbra a utilizarlas, sus líneas para texto, no es su especialidad, sino para líneas, para datos numéricos y visualizarlos de manera tabular. Entonces la gran ventaja de Excel es la representación tabular de datos numéricos. Symbolab le permite hacer cálculos y darle hasta la secuencia de solución y representaciones gráficas de la función solución, pero no le permite contextualizar. Entonces Symbolab no permite contextualizar a pesar de entregar soluciones y procedimiento de solución y representaciones gráficas. Pero el problema de él es que no podemos, entre otras, integrar texto verbal de contextualización en la misma página. Y en cuanto a GeoGebra, tampoco permite obtener un texto, sino unos cajoncitos de texto también con lenguaje LaTeX, pero no permite como escribir como en esa secuencia en la que contextualices, luego visualices de manera tabular, luego de manera gráfica. Entonces es como que no permite estructurar también el texto para una presentación empresarial o de un grupo investigativo. Entonces por favor, complétame las diferencias entre Excel, entre el conjunto, dos puntos, Excel, Symbolab, Excel, Symbolab, GeoGebra y Wolfram Alpha, frente a los cuadernos Júpiter. Bueno, entonces ahora sí. Entonces veamos, cuadro comparativo de aplicaciones. Mira, aquí no le aparece. Características, propósito principal. Las hojas de Excel son hojas de cálculo y de análisis de datos. Symbolab es para resolver problemas matemáticos y mostrar procedimientos. GeoGebra es geometría dinámica y álgebra y cálculo. Y Wolfram es motor de conocimiento computacional y resolver preguntas. Y cuadernos Júpiter, entorno integral para programación, análisis y visualización de datos. Contextualización de problemas. Excel es limitado para ello a través de celdas o comentarios. Symbolab no lo permite. GeoGebra permite cierto contexto visual y textual, permite cierto. Wolfram Alpha es limitado en esa contextualización, enfocado a soluciones directas. Y cuadernos Júpiter es alta la contextualización de problemas mediante líneas, Markdown, ecuaciones en LaTeX. Las representaciones tabulares para Excel él es excelente. Symbolab no lo permite. GeoGebra limitado. Wolfram de manera muy básica, enfocado a soluciones y datos rápidos. Y cuadernos Júpiter lo tiene de manera avanzada, utilizando pandas para análisis de datos tabulares. La representación gráfica en el primero, en Excel, es muy buena, sólida, gráficos estándar. En Symbolab las representaciones gráficas proporciona gráficos de soluciones matemáticas. GeoGebra es muy fuerte en ello, especialmente en geometría y álgebra.
Este otro es Wolfram en representaciones gráficas, es avanzado con visualización automática de resultados. Y los cuadernos Jupyter es muy avanzado con bibliotecas como Matplotlib, Seaborn y Plotly. Soluciones matemáticas es muy básico Excel. Los demás, hay uno que es muy avanzado, resuelve y muestra procedimientos, otro es muy fuerte y otro es muy avanzado. Y los cuadernos Jupyter también es muy avanzado, pero también con soporte para bibliotecas científicas como NumPy y SciPy. También me gusta SymPy. Y flexibilidad y personalización es muy alta en los cuadernos Jupyter, también muy alta en Excel. Limitada a soluciones matemáticas para el segundo, moderada con scripting y personalización limitada, y limitada a las capacidades predefinidas, Wolfram. Interactividad y dinamismo moderado en Excel, muy alto en los cuadernos Jupyter, muy bajo en Symbolab, creo que es el segundo, muy alto la interactividad en GeoGebra y moderada en Wolfram. Y facilidad de uso es muy alta en Excel, muy alta en el que seguía, que era creo que Symbolab, muy alta también en el que seguía y en Wolfram también, facilidad de uso, y moderada en los cuadernos Jupyter. Ahí sí es moderada, se requiere más entrenamiento, requiere conocimientos básicos de programación y conocimientos en Markdown. Y capacidad de expansión moderada para Excel, baja o limitada, creo que este era Symbolab, moderada mediante scripts adicionales, y baja a las capacidades predeterminadas, pero es muy alta la capacidad de expansión para los cuadernos Jupyter mediante bibliotecas adicionales y extensiones de Jupyter. En realidad, salvo el que hay que entrenar mucho más, y de ahí que nos justifique que debemos de formar a los estudiantes en su uso, definitivamente los cuadernos Jupyter son mejores frente a esas otras aplicaciones. Y pensar en este artículo nos ayuda muchísimo. Entonces, ¿qué resultados también obtuvimos en este video? Eso lo vamos a poner en los resultados. ¿Qué obtuvimos entre los resultados? Entonces aquí lo voy a poner. Resultados de la revisión bibliográfica en matemáticas. Aquí resultados, vamos a poner discusión y conclusiones. También vamos a poner resultados en cuanto a las aplicaciones que se utilizaron en este curso, las aplicaciones o software. Entonces aquí copiamos y nos deja el cuadro también. Miremos a ver cómo nos lo pega acá. Bueno, aquí lo pega como cuadro Markdown, entonces voy a tener que convertirlo a que se pueda pegar acá en Word. Bueno, esto sería como, ¿y cómo hago para que esa tabla me quede bien en Word? Vamos a ver si le puedo pedir esa tablita para que pegue bien en este Word. Y este comparativo guardarlo también en el cuaderno. Voy a guardar aquí, guardarlo bien aquí en el cuaderno Jupyter asociado a este artículo. Entonces en realidad ChatGPT nos entrega en gran mayoría las cosas para lenguaje Markdown, al menos lo que yo le pido. Bueno, entonces aquí hoy estamos a 3 de agosto y esta es la primera que hacemos hoy, y aquí ya vamos para el cuaderno Jupyter asociado a este artículo. Que está entonces en investigación en el repositorio de Matemáticas 1. Está un poquito lento el internet para poder actualizar, ya actualizó, ahora sí. Y abrimos entonces el repositorio que está en investigación, el de Matemáticas 1, donde se hizo esta propuesta. Entonces, presentación de la intervención, artículo aquí, y
Bueno, pues es artículo 2024, presentación de la intervención. Aquí, bueno, debe haber también bueno, aquí abrimos simplemente el repositorio, pues vamos a poner matemáticas 1, seleccionar, y en esta carpeta en la que en matemáticas 1 tenemos el artículo para presentar, debemos de tener un cuaderno Júpiter para eso, también tenerlo aquí en Word, pero también tenerlo en archivo.ipynb. Entonces aquí entonces en investigación me voy a didáctica en ciencia de datos y tomo estos, control C, y me voy acá y pego este. Entonces ahora sí, en este cuaderno lo transformamos como artículo en cuaderno Júpiter. Entonces artículo ya en cuaderno Júpiter, artículo 2024 de esta propuesta, ya como cuaderno IPynb, control C, y a este al de evaluación cambiamos a que sea el número 2, y aquí tendríamos ese, y pegamos efectivamente este cuadro dentro de los resultados, que son muy buenos para que nos ayuden a comparar, darle sentido a por qué los cuadernos los promovemos tanto, el uso de los cuadernos Júpiter. Entonces acá le ponemos, bajamos por acá, aquí, y aquí entonces artículo 2024 Ascolfa, y pegamos efectivamente que en los resultados de la intervención, aquí lo vamos a poner, este es el numeral, resultados de la intervención en el curso de matemáticas 1 para ciencias económicas. Entonces aquí ponemos que esos resultados, ponemos control Z, y tomamos entonces, miren que de ChatGPT la tabla aquí en el cuaderno abre muy bien, porque efectivamente los cuadernos están preparados para trabajar con lenguaje Markdown, y ChatGPT lo entrega así. Entonces miren cómo el cuadro, aquí lo voy a separar solito, no lo edita él. Entonces el cuadro comparativo que ChatGPT nos ha compartido, miren cómo edita de bonito. Pues aquí sí se renderiza muy bien ese cuadro comparativo, que nos muestra entonces las ventajas y desventajas en cuanto a ciertas características: el de propósito principal, contextualización de problemas, representación tabular, representación gráfica, soluciones matemáticas, flexibilidad y personalización, e interactividad y dinamismo, y facilidad de uso y capacidad de expansión que nos ofrecen estos software frente a los cuadernos Júpiter. Yo creo que lo voy a dejar por ahí, por ahora ahí, y ya en el próximo video pues les sigo mostrando ya la consolidación de este artículo, en el que ya en cuanto a esta revisión, en cuanto a la metodología, pues falta todavía revisar la metodología, los resultados y discusión de los resultados, además de las conclusiones. Muchas gracias.